Esta mañana yo quiero hablar de un tema y le coloqué por título Apropiándonos de las promesas de Dios. Ayer en la mañana que estuvimos en la oración introducí lo que hoy iba a predicar y hablamos acerca de las promesas del Señor. Apropiarnos de las promesas del Señor. ¿Qué significa apropiarnos? Bueno, hacer propio, hacer mío las promesas del Señor. Hacer propio las promesas del Señor. Pero ¿qué son las promesas bíblicas, José? ¿Qué son las promesas de Dios para nuestra vida? Bueno, las promesas bíblicas son anuncios, son mensajes de lo bueno que Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas buenas para ustedes? Bueno, entonces la Biblia está llena de promesas bíblicas para ocasiones que usted necesita, tanto para salud, tanto para su familia, tanto para sus finanzas, tanto cuando usted quiera emprender, tanto cuando usted quiera ejercer un liderazgo. Las promesas bíblicas son anuncios en el cual Dios se compromete a hacer algo bueno a favor de nosotros. Y mire, me gustó esta definición porque Dios está comprometido. Dios se compromete en su palabra con nosotros de hacer cosas buenas a favor nuestra. Hay un compromiso de parte de Dios. Cada vez que Dios enuncia una palabra a favor nuestra, es el compromiso que Dios está haciendo con nosotros. ¿De qué? De que Él lo va a cumplir. De que Él tiene planes buenos para usted y para mí. Busqué otra definición y dice que es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Toda promesa de Dios tiene garantía divina de que se cumplirá. Mire, todas las promesas de Dios tienen garantía de que se van a cumplir. Pero las promesas de Dios son para todos aquellos que la creen. Hay gente que conoce las promesas de Dios, pero no se ha apropiado de ellas, no las ha hecho propias, no las ha hecho suyas. Cuando leemos la Biblia, cuando conocemos las promesas del Señor, pero muchas veces no las hacemos de nosotras, las promesas del Señor pasan a ser solamente letras escritos en un papel. Y por eso es importante saber de que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios está llena de promesas. Y muchas veces entramos a casas de personas y la Biblia la tienen abierta, pero eso no produce nada. La palabra de Dios produce poder, la palabra de Dios produce vida, la palabra de Dios produce todo aquello por lo cual fue mandado y fue soltado de la boca de Dios cuando es creída y es abrazada en el corazón de las personas. Entonces es necesario que usted y yo primero leamos la palabra del Señor, las conozcamos y luego nos apropiemos de las promesas bíblicas. Cuando nos apropiamos de las promesas bíblicas, cuando las tomamos por fe que Dios nos ha dado, es necesario que nosotros nos anclemos por la fe en ellas. ¿Por qué? Porque se van a cumplir. ¿Por qué usted dice que se van a cumplir, pastor? Porque Dios lo dice, y si Dios lo dice, se va a cumplir. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque Dios no miente. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque Dios no es como los hombres. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque Dios a nadie le ha quedado debiendo. Y si usted tiene una promesa bíblica, si usted tiene una palabra de Dios en su vida, tenga la seguridad que Dios le va a cumplir cuando usted se aferra a esta palabra. Usted y yo no estamos, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la palabra del Señor, no nos estamos aferrando a la palabra de un hombre, no nos estamos aferrando a la palabra de un político, nos estamos aferrando a la palabra de aquel que da una palabra y la cumple. No estamos confiando en hombres, estamos confiando en las promesas del Señor. Por eso es necesario que cuando usted venga al templo, cuando usted venga a adorar al Señor, usted sepa que hay un cumplimiento, que Dios tiene una palabra que vertir sobre usted. Dios tiene algo que decirle a usted y esa palabra tiene fecha de cumplimiento. Yo quiero que repita conmigo: estamos confiando en las promesas de Dios. Dígale a la persona que está a la par: estoy confiando en las promesas del Señor. Pero es necesario que anclemos nuestra fe en ellas, porque sabemos que Dios nos va a bendecir. Mire, la Biblia está llena de promesas de inicio a fin. Y yo me tomé el tiempo para buscar la primera promesa que está en el libro de Génesis, y la encuentro en Génesis 2:18. Para los solteros que están aquí, por favor, levanten la mano. Los solteros, las solteras. Ay, hermana. Génesis 2:18. Y Jehová dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La primera promesa bíblica está en Génesis 2:18.
pero la mayoría aquí son mujeres. Bueno, usted es la idónea de alguien. Amén. La última promesa bíblica la encuentro en Apocalipsis 22:20, el antepenúltimo versículo de la Biblia. Dice: el que da el testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor, dice el apóstol Juan. El Señor viene pronto. También es una promesa bíblica. Y es algo que nos debería llenar de alegría, nos debería de llenar de esperanza. Pero hay gente que le tiene miedo a la venida del Señor. La venida del Señor es una cuestión de gusto, no es una cuestión de susto. A muchos les asusta la venida del Señor. Recuerde, usted es la esposa. Cuando usted está comprometida, y las hermanas cuando se casaron, ustedes estaban esperando ese día. Ustedes estaban esperando, estaban anhelando ese día. Estaban anhelando ese momento. Y lo mismo, usted está anhelando el momento en que usted se encuentre con el Señor. Bien, y quiero tomar 3 ejemplos que yo voy a utilizar esta mañana. 3 ejemplos rápidos para que vea usted el cumplimiento de la promesa del Señor, la veracidad de las promesas del Señor. Un hombre como Abraham, Dios le dijo: Abraham, te voy a dar descendencia, voy a hacer de ti una nación grande. Abraham era un señor, era un anciano de 75 años cuando le dio la promesa. La promesa era que ese anciano iba a dar a luz con su mujer un niño. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años y la promesa del Señor no llegaba. Parece que el Señor se le había olvidado la promesa que le había hecho Abraham a Sara. Parece que el Señor estaba ocupado en otras cosas que no había podido cumplirle a Abraham a Sara. Pero a veces creemos, a veces nos pasa lo mismo, que a veces creemos que se ha tardado el cumplimiento de la promesa. Pero mire, las promesas de Dios están ancladas a la voluntad de Dios. Y mire, cuando entendemos que la voluntad de Dios, cuando entendemos que Dios es soberano y Dios hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere, no cuando yo quiero, no como yo quiero, Él las hace como Él quiere y cuando Él las quiere. En su tiempo Él las va a cumplir. Y para Abraham y para Sara parece que el Señor se había olvidado de la promesa que Él les había dicho. Y viene Sara y le dice a Abraham: toma mi criada y dame, tengamos el niño de la criada. Y mire, Abraham escucha la voz de la mujer y tiene un hijo con la criada, pensando que ese iba a ser el niño que con el que el Señor les iba a heredar. Pero mire, me asombra esto de Dios, me enamora esto de Dios, que viene Dios y le dice: no, Abraham, no es de la egipcia, no es del Agar, no es de la jovencita, no es de la fértil, porque yo te dije que iba a ser de Sara. Y mire, yo no sé cuántos reciben esta palabra. No va a ser de la jovencita, no va a ser de la fértil, no va a ser de Agar, va a ser de Sara, va a ser de la viejita, va a ser de lo imposible, que yo voy a cumplir todo lo que yo he dicho acerca de ti. Yo no sé cuántas personas tienen un imposible esta mañana, pero Dios quiere que usted tenga la certeza que no es de lo posible, no es de lo que usted tiene en la mano, es de aquello que parece que no va a poder ser. Y Sara, la viejita, Sara, la que ya no podía tener hijo, de ahí Dios le dice: va a ser con ella. Abraham, no va a ser, Ismael no es el hijo de la promesa que yo te dije. Sí, yo lo voy a bendecir a él, pero él no es, va a ser de Sara. Y todavía Dios se encarga y le dice textualmente a Abraham: habrá algo imposible para mí, habrá algo difícil para mí. Yo no sé cuántos vienen con una situación difícil. Yo no sé cuántos vienen con algo que se les ha salido de la mano y que ni el dinero, y ni que sus contactos, y ni que su mejor amigo ha podido solucionar. No va a ser por ahí. ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Mire, con el tiempo Dios responde cada una de las promesas, de las palabras que Dios ha dicho acerca de usted. Pero Abraham dice: Dios, pero yo ya lo solucioné, el muchacho es. Y Dios dice: no, las cosas no son a tu manera, las cosas no son a tu tiempo, las cosas son cuando yo digo, las cosas van a ser con Sara. Mire, tiempo después, ¿qué pasa? Sara da a luz. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que Él promete. Dígale a la persona que está a la par suya: porque Dios cumple lo que Él promete. Moisés
Dios le da una palabra: ve, te llamo para que vayas a liberar a mi pueblo que está empobrecido, mi pueblo está esclavo, yo lo voy a liberar. Y Dios le da esa promesa a Moisés y le da esa promesa a Israel, y tiempo después, ¿qué pasa? Dios los libera de la mano del faraón. No fue fácil, porque era un pueblo que estaba oprimido. No fue fácil porque eran 430 años que el pueblo estaba acostumbrado al látigo, estaba acostumbrado a insultos, estaba acostumbrado a no tener nada propio, estaba acostumbrado a vivir de las obras, estaba acostumbrado a no recibir paga. Pero Dios empieza a tratar con el pueblo y el pueblo empieza a creer la promesa. Pero cuando el pueblo empieza a creer lo que Dios quiere hacer con ellos, la cosa se pone difícil. Faraón se empieza a endurecer, Faraón empieza a oprimirlos aún más fuerte. Pero con el tiempo Dios termina sacándolos a Israel de la mano de Egipto. La promesa no solamente era librarlos, la promesa no solamente era sacarlos, la promesa también era llevarlos a Canaán, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra buena y ancha, a una tierra donde ellos podían desarrollarse como el pueblo santo que Dios quería para ellos, como el pueblo escogido, como el pueblo de bendición, como un pueblo especial. Y mire, había una promesa, había muchas dificultades, parecía imposible, pero tiempo después Dios lo llevó a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dígale al que está a la par otra vez: Dios no miente. Yo quiero que usted, lo voy a aburrir esta mañana con eso, porque Dios no miente, porque Dios cumple. Y parece eslogan político: Él sí cumple. Aquellos no cumplen, pero aquel de arriba sí cumple. En el Nuevo Testamento vemos la historia de Jairo. Jairo tiene un problema, la hija de él está muy enferma. Y él viene y se postra delante del Señor Jesús y le dice: Señor, ven a mi casa, pon la mano sobre mi hija para que ella sane. Y Jesús se levanta y se compromete con Jairo y va para la casa de Jairo. Toma camino para la casa de Jairo. Mire, me encanta esa palabra: Dios se compromete con Jairo. Mire, si usted tiene una palabra del Señor, Dios está comprometido a cumplir esa palabra con usted. Y viene Jesús, camina con Jairo, van para su casa, van para donde la niña, y en eso se atraviesa la mujer de flujo de sangre. Usted conoce la historia. Y viene en lo que el Señor está escuchando, y en lo que Él se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Viene y se aparecen los criados de la casa de Jairo y le dicen: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y mire, ante esas noticias de desesperanza, esas noticias de desolación, cuando a usted le llegan esas noticias donde usted pierde la fe, donde la duda lo abarca, donde usted dice: no, me voy a olvidar del milagro, voy a dejar de creer, viene el Señor y le dice de nuevo: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque Jesús se había comprometido con Jairo de ir a sanar a su hija. De la misma manera, Dios está comprometido con usted a cumplir. Dios está comprometido a sanar, a proveer. Dios está comprometido con usted a hacerle bien. Entonces, lo que Jesús le quería dar a entender a Jairo: Jairo, apropiate de las palabras, apropiate de lo que yo tengo contigo, apropiate, ejerce la fe de las promesas que tienes conmigo y del propósito que yo hice contigo, el compromiso que tengo contigo. No es lo que la gente que está diciendo, no es lo que la gente está diciendo, Jairo, es lo que yo te he dicho: cree solamente. Y Jesús quería recordarle a Jairo que él se había comprometido con él y que Dios no miente. Y si Jesús le dijo: yo iré y la sanaré, ella será sana. Mire, si usted tiene una palabra de Dios, si usted tiene una palabra de Dios donde Dios le dijo que le va a abrir las puertas para un negocio, si usted tiene una palabra del Señor donde le han dicho que sus hijos un día van a servir al Señor, que su esposo que ha estado endurecido va a servir al Señor, créale al Señor, porque Él está comprometido con usted a cumplirle. Jesús le dijo: yo iré y la sanaré. ¿Y qué pasó? Sucedió. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y quiero tomar lectura en el libro de Números, en el capítulo 23. Vamos a leer la porción del verso 16 al 20. Números capítulo 23, del verso 16 al 20. Otra cosa que pasó con Jairo, no fue en el tiempo de Jairo.
Jairo, desde el momento que fue a buscar a Jesús, él andaba buscando la sanidad para su hija. Pero no fue en el tiempo de Jairo, no fue como Jairo quiso, sino en el momento de Dios, y fue a la manera de Dios. Mire, todas esas cosas, para ver el cumplimiento de las cosas de Dios sobre nuestra vida, nos tenemos que rendir a que sea en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, como Dios quiera, a la manera de Dios. Bien, dice la palabra del Señor. Iglesia, yo siempre le dejo tarea. Vamos a hablar de Balaam, de Balac, del pueblo de Israel, pero eso se encuentra en 3 capítulos de la Biblia. Se encuentra en el capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. No los podemos leer todos, pero yo le dejo de tarea, le encomiendo encarecidamente que por favor lo lea en su casa, que por favor lo estudie. Dice Números 23, del verso 16 al 20, dice: y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel tenía aproximadamente 38 años de estar en el desierto rumbo a la tierra prometida. Estaban casi por llegar a la tierra prometida. Recuerde, ellos tardaron 40 años de cruzar el Mar Rojo y llegar a Canaán, a cruzar el desierto y llegar a Canaán. Estaban aproximadamente en el año 38 de esa travesía. Y si usted lee desde el capítulo 21, donde el pueblo de Israel pasaba, Dios le daba victoria. ¿Por qué? Porque Israel no estaba solo. Israel era un pueblo bendito. Diga: yo también soy bendito. Diga: yo soy Israel de Dios. Mire, Israel era un pueblo bendito. Dios había declarado bendición sobre ellos. Dios había dicho: Él es mi pueblo escogido, es mi especial tesoro, es mi pueblo santo, es mi familia. Mire, ese era el propósito de Dios con Israel: tener una familia, una nación para sí. Y donde Israel pasaba, Israel conquistaba, Israel vencía ejércitos, vencía enemigos. Comenzando el capítulo 21, derrota a los cananeos. Sigue, derrota a los moabitas, derrota a los amorreos. Y donde Israel pasaba, Dios le daba victoria. Entonces el rey Balac, el rey de Moab, estaba asustado, porque él decía: son muchos los que vienen con Israel, y donde Israel pasa, Dios le da victoria. Entonces él estaba asustado. Entonces él sabía que sobre Israel había una bendición. Él sabía que Dios bendecía a ese pueblo. Entonces viene él y contrata a un profeta. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Dios. Entonces el rey de los moabitas llama a Balaam y lo contrató para maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam, que era un hombre que sabía de Dios, era profeta, pero como que tenía necesidad porque le ofrecieron dinero, y él sabía que no tenía que maldecirlo, él sabía que no tenía que ir, pero había algo de por medio, había algo para beneficio propio. Entonces viene Balaam y él cree que puede torcer la palabra de Dios. Él cree que puede modificar, que puede moldear lo que Dios ha dicho, que puede mover a conveniencia propia la opinión de Dios, porque a él le convenía maldecir a Israel, porque él iba a recibir ganancia. Entonces se levanta Dios, tiene un encuentro con Balaam. Y léalo. Mire, yo necesito que usted lea esto en su casa. Capítulo 22, verso 21. El ángel y la asna de Balaam. Viene Dios, tiene un encuentro con Balaam, y incluso Dios le tiene que hablar a Balaam le tiene que hablar a través de una asna. Y luego pasa esto: Dios se le aparece a Balaam y le dice: ve y dile al rey esto. Y viene Dios, le dice: Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir,
ni para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo algo y no lo hará, habló algo y no lo va a hacer. Mire, la orden de Dios, o el plan que Dios tenía con su pueblo, era bendecirlo, era darle victoria, victoria. Pero lo que quería Balac, el que contrató a Balaam, era que el pueblo fuera derrotado, era que Israel no tuviera victoria sobre ellos, y para eso lo contrató, para que lo maldijera. Entonces, aquí, en estos textos que hemos leído, estos 4 versículos que hemos leído, podemos entender el carácter de Dios. Mire, cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, usted conoce a Dios. Usted va a conocer quién es Dios, cómo es Dios con usted. Entonces, Dios nos da a entender su carácter. Y cuando Él dice que te he bendecido, lo que Él está queriendo decir es que nadie nos va a maldecir. Si usted ha sido bendecido por Dios, nada lo puede maldecir a usted, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Si usted ha sido bendecido por Dios, nadie puede maldecir su vida. Nadie puede derribar a lo que Dios ha levantado. Nadie puede abrir lo que Dios ha cerrado, y nadie puede cerrar lo que Dios ha abierto. Así es Dios con nosotros. Cuando Dios dicta una palabra sobre usted, cuando Dios declara una palabra sobre usted, esa palabra es, y así no hay vuelta atrás. Cuando Dios bendice algo, nadie lo puede maldecir. Así son las promesas de Dios firmes sobre nosotros. Lo que Dios ha determinado sobre Israel, nadie lo iba a hacer cambiar de opinión. Y lo que Dios le quería decir a Balac, por medio de Balaam, es: dile a Balac de que yo no soy hombre como ellos. Yo no soy hombre como tú para mentir, para no hacer lo que he prometido. Yo soy el Dios de Israel. Iglesia, hay muchos cristianos, y yo lo dije el martes, hay muchos cristianos jugando a ser cristianos, pero Dios no juega a ser Dios. Lo que Él promete, Él cumple. Lo que Él dice, se hace. Entonces Balaam fue y le dijo a Balac, y le dijo esto porque él ya había tenido una lección cuando se enfrentó al ángel de Dios y con Asna. Dios le dejó claro a Balaam que él tenía que ser una boca de Dios, que él no podía torcer lo que Dios ya había dicho. Si Dios había declarado una palabra de bendición, nadie podía cambiar esa palabra, nadie podía torcerla. Entonces Balaam, después de esa experiencia que tuvo con Dios, con el ángel de Dios, él le aseguró y le dejó claro que no tenía que mentir. Y por eso cuando fue a hablar con el rey Balac, él le dijo conforme a todo lo que Dios le había dicho. Y este es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. ¿Cuántos creemos en Dios en este lugar? En este es el Dios en que usted y yo hemos creído. Este es el Dios en que cuando promete algo no se echa para atrás. Este es el Dios que cuando dice que va a hacer algo, cuando dice que yo te voy a bendecir, Él no va a cambiar de opinión. Este es el Dios en el cual usted y yo creemos. Cuando Él dice: por sus heridas fuimos todos curados, nada va a poder hacer retroceder esa promesa sobre nuestra vida. ¿Acaso puede la enfermedad retroceder esa promesa? No puede. Mire, a mí me asombra esa promesa de sanidad en Isaías 53. Por su llaga fuimos todos curados. Mire, Dios mismo se hizo llaga para que usted fuera sano. Él mismo fue una llaga para que usted y yo fuéramos sanos. Pero es necesario que usted y yo nos afiancemos, conozcamos las promesas del Señor. Entonces, en los momentos que estamos viviendo, en los problemas que usted y yo podamos pasar en la vida, es necesario que nos afiancemos en la fe, en las promesas de Dios. Porque todas las promesas son en Él sí y amén. Dios no va a mentir, Dios no se va a arrepentir de lo que Él ha dicho. Hay personas que dicen: pastor, ¿y será que las promesas de Dios son conmigo porque yo soy chaparrito, porque yo soy trigueñito, porque yo no tengo dinero, porque yo no soy preparado, porque yo acabo de llegar a la iglesia? ¿Será que son para mí? Mire, Dios no hace excepción de personas. Mire, por eso cuando usted estudia la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted conoce el carácter de Dios. A Dios todo lo hace por igual. Entonces, estas promesas no son solo para el pastor. Estas promesas son para todos los hijos de Dios. Estas promesas son para el pueblo de Dios. Estas promesas son para los que pertenecen a la familia de Dios, al Israel espiritual. Son para todos los que creen en ellas y se apropian de ellas. Hay una diferencia entre los cristianos.
Todos son hijos de Dios. Todos los que le recibieron son llamados hijos de Dios. El problema es que unos creen y se apropian en las promesas de Dios y otros no. Y eso usted lo ve reflejado en su vida en varios ámbitos. Entonces, ejemplo, viene un padre, tiene sus 2 hijos, el Señor muere y deja una herencia. Uno se apropia de la herencia y el otro no. Uno va al tribunal y la reclama, el otro no. Y mira, y esto pasa con nosotros. Si no leemos las promesas de Dios, si no las conocemos, ¿cómo vamos a reclamar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Cómo me voy a apropiar de algo que desconozco? Por eso es importante, iglesia, que usted y yo le dediquemos tiempo a la palabra del Señor. Sí, pastor, yo voy a los martes y los domingos a la iglesia. Yo no falto, pastor. Está bien, hermano, le felicito. Esa es parte de eso. Pero así como usted busca su alimento natural, es necesario que usted busque su alimento espiritual. Es importante que usted se alimente cuantas veces usted pueda de la palabra del Señor. Dice en Josué, de día y de noche meditarás en Él. ¿Por qué? Porque así usted va a conocer quién es Dios. Por eso cuando usted esté en problemas, cuando usted esté en luchas, usted va a saber quién está con usted. Usted va a saber el alcance que Dios tiene. Usted va a saber si Dios puede obrar económicamente a favor suyo. Usted va a saber si Dios puede obrar familiarmente a favor suyo. Usted va a saber si Dios puede obrar a favor de su salud. Por eso es necesario que usted conozca lo que Dios tiene preparado para usted. Es muy importante leer la Biblia. Es muy importante que usted conozca al Dios que escribió la Biblia. Es importante que enfrente a las circunstancias y los problemas declaremos la palabra del Señor para que terminemos diciendo lo que Dios ha dicho y no lo que nuestros ojos ven. Y ese es un problema que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos agobiamos por lo que vemos, nos agobiamos por lo que escuchamos, nos agobiamos por lo que la gente dice alrededor nuestro, cuando hay un Dios que ya ha declarado cosas a favor de nosotros. Entonces, el enemigo está tratando de ponernos a dudar de lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere hacer a favor nuestro. Bueno, primeramente lo que Él quiere hacer es que nosotros nos conozcamos eso. Por eso es que usted le pega sueño cuando quiere leer. Por eso es que usted no tiene Biblia. Por eso es que la tiene, pero no sabe, no la encuentra, mano. Ya le dio vuelta a la casa y usted no la encuentra. Lo primero que el enemigo quiere hacer, que usted no tenga el alcance de esto. Después le pega sueño, después se aburre, después no le entiende. Entonces, y cuando usted agarra algo, cuando usted le entiende, cuando usted viene aquí, alguien le pone un mensaje de Dios, viene y lo recibe el domingo, pero el lunes usted ya está dudando de que pueda hacer. ¿Por qué? Porque está escuchando todo lo que pasa a su alrededor. Me gustó mucho que la hermana Delfina hoy leyera el Salmo 23. Y mire, el Salmo 23 lo tomamos así como algo tan común, como algo tan normal. Pero el salmista está expresando a todos los que vamos a leer ese Salmo, en pocas palabras, el corazón de Dios. Está expresando la esencia de Dios, el carácter de Dios y quién Dios es y qué es lo que Dios quiere hacer a favor nuestro. Lo que el salmista quiere decir, contigo sé que voy a tener todo lo que necesito. Mire, en momentos de necesidad usted puede aferrarse a este salmo, porque usted puede extraer no solamente textualmente lo que dice el salmo, sino puede extraer la riqueza que Dios quiere, que Dios tiene ahí. Usted puede decir, contigo Dios, yo sé que voy a tener todo lo que necesito. Contigo yo sé que voy a ser confortado. Contigo yo sé que voy a ser alentado aun cuando pase peligros. Aun cuando pase en valle de sombra, yo no voy a temer. Mire, es necesario que usted pueda conocer al Dios de la Biblia. ¿Qué Dios quiere decir en estas palabras, en estos textos, en estas historias, en cada parábola que hay, en cada personaje que hay en la Biblia? Es necesario que se nos revele que con Él nada nos va a faltar. Es necesario que nos revele que Él nos va a apacentar. Es necesario que se nos revele que Él nos va a dar reposo, que Él nos ama, que Él va a estar con nosotros y que no tenemos nada que temer. Mire, ¿qué quiere hacer Dios en medio de nuestras situaciones difíciles? Mire, Dios quiere darnos esperanza en las promesas contra la desesperanza que vemos a nuestro alrededor. Dios quiere darnos esperanza en medio de la dificultad. Y tenemos que nosotros tomar una decisión de que nos vamos a apropiar. Nos vamos a apropiar de lo que nuestros ojos están viendo, o nos vamos a apropiar de las promesas de Dios.
Nos vamos a apropiar de cómo está la canasta básica de alta. Nos vamos a apropiar de que el huevo está costando 9 lempiras. O nos vamos a apropiar de que Él ha dicho que nada nos va a faltar. Mire, una u otra, depende de lo que usted de que usted haga propio, de lo que usted haga propio, o lo que ve en sus ojos, o lo que la palabra de Dios dice. Una o lo otro va a determinar la victoria, si le da victoria o si le da derrota. Usted decide. Y mire, quiero que me acompañe en el libro de Habacuc 1. Habacuc era un profeta de Dios, pero estaban pasando una situación difícil. Estaban pasando el profeta Habacuc. Recuerde, el profeta es un hombre de Dios llamado para vertir palabra de Dios, para ser una voz para el pueblo, para direccionar al pueblo. Pero él miraba que la situación no cambiaba, había más violencia, había más injusticia, había cosas muy negativas. Habacuc 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice el título: Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por cuanto la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc por un momento perdió la fe. Dejó de ver las promesas de Dios y empezó a ver los problemas, la injusticia, la violencia. Y dice: ¿por qué, Señor? Y empezó a quejarse. Y esta fue la oración de un hombre de Dios, de un profeta. Ahí baje sus ojos al verso 12. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Mire, el profeta aquí está protestando de cómo los malos gobiernan, de cómo ellos hacen lo que quieren y prosperan, de cómo los malos ganan. Pero Habacuc se queja delante del Señor por estas cosas. Pasemos al versículo 2. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y de qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová le respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará al fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le está diciendo: Habacuc, yo no voy a hacer las cosas cuando tú digas. Yo tengo un plan divino. Las cosas se harán conforme al plan eterno que yo tengo. Y aunque la visión tardare, aunque lo que usted está esperando tarde, la visión se apresurará al fin. Dios no va a mentir. Así que tengamos la seguridad, iglesia, que Dios lo hará. Hermano, hermana, usted que ha estado declarando promesas del Señor, aprópiese de ese verso 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aprópiese de esa palabra, de esa promesa. Y ahí estaba Habacuc dudando, y él no entendía por qué había tanta maldad, por qué no se había cumplido la palabra. Y entonces él protesta contra Dios y responde. Dios le responde: mi promesa, Habacuc, se va a cumplir, mi palabra está de camino, se apresurará hacia el fin, espérala, porque va a llegar. Verso 4 dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo que vivimos de una promesa, ¿cuántos tienen una promesa del Señor que la están esperando? Y mientras viene la promesa, se preguntará usted: ¿qué voy a hacer?
Veo maldad, veo muerte, veo injusticia, veo malas cosas, veo malas noticias, no veo por dónde. Mientras la promesa llega, Dios le había dicho a Habacuc lo que tenía que hacer: vivir por fe. Porque cuando tenemos la promesa en la mano, cuando tenemos el cumplimiento en la mano, cuando queremos lo que tanto hemos esperado, no necesitamos fe. Pero cuando no la tenemos a mano, necesitamos fe. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Bueno, es no vivir de lo que vemos, es no vivir de lo que oímos, es no vivir de lo que la gente dice. Vivir por fe ¿en qué? En las promesas que Dios nos ha dado. Por la promesa que Dios nos ha dado, por las gloriosas promesas que Dios nos ha dado. La promesa viene, mientras tanto vamos a tener que vivir como los justos. ¿Cómo viven los justos? Los justos viven por fe. Vamos a tener que vivir por fe. Usted, iglesia, usted y yo no somos de los que retrocedemos. Usted y yo somos de los que avanzamos, de los que alcanzamos, viviendo por fe. El que tiene fe retrocede. El que no tiene fe retrocede. Pero el que tiene fe alcanza, conquista, recibe el premio y recibe recompensa. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que cree que Él existe tiene que creer que Él recompensa, galardona a aquellos que en Él espera. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos como los que retroceden, dice Hebreos 10:38. Iglesia, esta mañana yo me quiero parar en este verso, en Habacuc 2, verso 3. ¿Por qué? ¿Por qué me quiero parar en este verso? Porque mientras llega nuestro día de gloria, día a día de gloria. Porque mientras llega nuestro día de cumplimiento, diga día de cumplimiento. Porque mientras llega la provisión, mientras llega el empleo que yo necesito, mientras llega el negocio por el cual yo estoy creyendo, mientras llega por la mujer para la cual yo estoy orando, por los solteros o el hombre, mientras llega ese hombre que no llega al Señor, mientras regresa ese hijo que todavía no se convierte al Señor, ¿qué voy a hacer? Vamos a vivir por fe. Vamos a vivir por fe. ¿Qué es eso? Tenemos que vivir declarando las cosas que no son como que si fueren. Como que si fueren. Vamos a declarar lo que no es como que si fuera. Porque tenemos un Dios que le da vida a los muertos. Que lo que no es, lo convierte a lo que es. La que no podía tener hijos, ahora puede tener hijos. Lo que era imposible es posible para Dios. Es necesario que usted cada vez que venga a la iglesia venga parado y venga caminando en fe. Porque las cosas que estamos haciendo hoy es vivir en fe. Fe es el lenguaje de Dios. La duda, la incredulidad son enemigos a que la manifestación de Dios ocurra en nuestra vida. Mire, cuando habla la refrigeradora y no hay nada, ¿qué va a hacer usted? Va a vivir por la fe. Y el día que tenga que pagar las deudas y no tenga, recuerde que el justo va a vivir por su fe. Y mientras la promesa llega, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrarme de la fe. ¿De la fe en qué? ¿Cuál es su fe? En lo que Dios le ha prometido. Iglesia, si usted y yo conocemos las promesas bíblicas, es necesario que usted tenga a la boca lo que Dios va a hacer en su vida. La promesa usted la tiene que tener en la boca, la tiene que tener en la mente, la tiene que tener en su corazón. Y aún más allá, péguela en la refrigeradora. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Péguela en esa cuenta de banco que ya días no le mete dinero. Péguela ahí un cosito a la tarjeta de débito. Póngala ahí a donde está el medidor de combustible. Póngale ahí la promesa del Señor. Póngala ahí, póngala en el comedor. Ponga las promesas, coloquemos las promesas. Mire, es necesario que usted y yo, pero que las promesas del Señor las tengamos tan a la mano, para que nos recordemos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Recuerde que las promesas bíblicas son el anuncio de lo bueno que Dios va a hacer con nosotros. Recuerde que las promesas bíblicas son el anuncio en lo cual Dios se ha comprometido con usted y conmigo. Pero es necesario que las tengamos en la boca, en la mente, en el corazón, y que las tengamos ahí a la vista en cualquier cosa que usted necesita. Pero es que el pastor no necesita pegar los versos. El pastor también vive en la paera.
y junto con usted también el pastor debe vivir por fe. Una de las formas que tenemos para apropiarnos de la palabra de Dios es conocer las promesas bíblicas. No podemos tomar algo del cual desconocemos. No podemos apropiarnos de algo que no conocemos. No puedo hacer mía una promesa que no he leído. La pregunta es, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es el milagro que usted tanto necesita? Ya tiene usted esos versos. Si es salud, usted ya sabe las promesas de Dios para salud sobre su vida. Si es de finanzas, usted ya sabe cuáles son las promesas que Dios tiene acerca de sus finanzas. ¿Cuál es el milagro que usted tanto necesita? Es necesario que usted vaya a esos versos, a esas promesas hermosas que Dios tiene para su vida, y que usted se ancle en fe en ellas. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar las distracciones. A los padres de familia, padres, no podemos perder más el tiempo. Es necesario que nosotros atemos a nuestros hijos con una promesa del Señor. No podemos perder tiempo, no podemos perder a nuestros hijos. Anclémoslos a las promesas bíblicas. Los tiempos que vivimos son difíciles. El año antepasado viene una madre soltera y me manda un mensaje: pastor, me dice, ¿me puede regalar promesas bíblicas para mi hijo? Y yo le mandé como 7, 8. Y pues no, yo no sabía por qué me los pedía. Y bueno, solo se las mandé y me dijo, bueno, gracias, no me dijo más. A las 2 semanas el hijo estaba cumpliendo años, nos invita a su cumpleaños, y ella, de los regalos de toda la celebración que le estaba haciendo, en un cofrecito pequeño, escribió cada una de esas promesas bíblicas para su hijo. Y me sorprendió tanto porque vamos a ver, los hijos es un regalo que el Señor nos ha dado, y nosotros somos responsables por ellos. Y si bien es cierto, no podemos estar todo el tiempo con ellos, no podemos caminar de la mano con ellos todo el tiempo, y especialmente cuando ya crecen, no podemos ver qué hacen, con quién hablan, con quién se juntan, no podemos, pero es necesario que usted y yo las atemos a promesas bíblicas, a lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos. No podemos perder el tiempo, padres. No podemos perder el tiempo. Anclémoslos a lo que Dios tiene preparado para ellos. Mire, las promesas bíblicas son eternas. Es necesario que atemos nuestros hijos a lo eterno, a lo que no perece, a lo que no perece. Y mire, si no empezamos a quejarnos y a protestar como Habacuc, en vez de eso, empecemos a apropiarnos de la promesa del Señor, anclando nuestra fe. ¿Por qué? Porque vamos a ver la gloria de Dios. Yo le dije, va a llegar ese día donde vamos a ver, ese día glorioso, vamos a ver el cumplimiento, vamos a ver el cumplimiento, vamos a ver la provisión, vamos a ver lo que tanto hemos estado esperando, lo que tanto Dios nos ha manifestado que va a hacer a nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios, iglesia. Vamos a ver la gloria de Dios. Y yo le digo, vamos a ver la gloria de Dios, pero primero la Biblia, leerla, meditarla, aferrarse, creer en ella, y vamos a vivir por lo que ella dice. Queremos ver la gloria de Dios, ya sabe. En la historia que comenzamos a ver de Balaam, el profeta tomó la mula para irse a maldecir a Israel. Mire, las promesas de Dios, ¿por qué le digo esto y por qué vuelvo a Balaam? Porque las promesas de Dios no son manipulables. Las promesas de Dios no son manipulables a nuestro antojo, no son manipulables a nuestra voluntad. Balaam quiso invalidar la promesa sobre Israel para obtener un beneficio personal. Y mire, le pongo esto como ejemplo, que yo lo he escuchado, gracias a Dios no lo he escuchado aquí, donde una mujer dice, mire que el Señor me mostró que yo me voy a casar con tal hombre, pero tal hombre es casado, con hijos. Entonces, no, pero es que el Señor dijo que me iba a bendecir. Entonces, vamos a ver, no podemos manipular, no podemos torcer, no podemos acomodar una palabra del Señor a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor están bajo la voluntad del Señor. ¿Será la voluntad de Dios que una mujer desee que la otra se muera o que la otra se divorcie? Claro que no. Las promesas de Dios están bajo la voluntad de Dios, no la mía. Pero es que me dijeron que Dios me iba a bendecir. Es cierto, Dios la va a bendecir, pero no
es así. Las promesas de Dios están basadas en su voluntad y no en la nuestra. Si una promesa de Dios no está basada en la voluntad de Dios, Dios no lo hace. Las promesas no son para tomarlas y acomodarlas a nuestra voluntad. Las promesas de Dios están atadas bajo el propósito eterno de Dios, al plan eterno para nuestra vida. Si su fe está anclada en una promesa que está atada a la voluntad de Dios, Dios lo va a cumplir. Entonces es necesario, iglesia, que no le pidamos a Dios por una promesa que está en contra de su voluntad, como el divorcio o la muerte de alguien. No le pidamos a Dios por un negocio que perjudica a otro. No le pidamos a Dios que prospere mi negocio si mi negocio es sucio o es torcido o no corresponde a la voluntad de Dios. No puedo pedir a Dios que me proteja en cosas cuando yo ando haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Dios ha prometido, iglesia, bendecirnos. Dios ha prometido bendecirnos, pero siempre y cuando estemos en su voluntad. Cuando estamos en su voluntad, estamos dentro de un círculo donde las promesas de Dios son activadas y son para nosotros. Balaam quería declarar maldición sobre algo que Dios, que no era la voluntad de Dios, era un interés personal que él tenía. No podemos tomar las promesas y manipularlas a nuestro antojo. Y voy terminando con esto. ¿Por qué las promesas de Dios están ancladas en la voluntad de Él? ¿Por qué no las podemos acomodar las promesas a nuestro antojo? Primera de Juan 5:14. Y yo sé que hay muchos que las saben de memoria. Primera de Juan 5:14. Y dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando usted pide, Señor, salva a mi marido, usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que el Señor no retarda su promesa según como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando usted pide por ese familiar que se salve, usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando la hermana dice, Señor, llévatelo o te lo mando, ¿estará pidiendo conforme a la voluntad de Dios? No. Y mire, y es que ese hombre cada día, si es así, si usted pide así, le aseguro que ese hombre le va a amargar más la vida. Iglesia, es necesario que pidamos bien. Si usted dice, Señor, sálvalo, Dios lo salva y tal vez pueda que se lo lleve. Pero cuando usted dice, Señor, le aseguro que le va a durar toda la vida, es capaz que la hermana se muera y él va a quedar vivito aquí. Por eso, iglesia, tenemos que orar bien, orar conforme a la voluntad de Dios, orar conforme a sus promesas. Muchas veces no sabemos cómo orar, pero una forma de orar es sabiendo las promesas de Dios sobre nuestra vida, y nosotros pedimos conforme a eso y Dios va a cumplir. Para cada problema Dios tiene una promesa. Por eso tenemos que anclar nuestra fe en ellas y apropiarnos de ellas. Cuando no conocemos, cuando conocemos lo que oramos, sabemos que Dios, que le pedimos conforme a su voluntad, y viene y Dios y Él responde. Mire, es necesario la fe, tener fe, anclarnos en la fe. En Lucas 18:8, en historia de la viuda, termina el relato bíblico y dice el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Tengo fe en este momento? Y termino con otro ejemplo, como lo que hice al inicio. Lázaro. Mire, Lázaro, cuando le avisaron al Señor Jesús, Lázaro estaba enfermo. El Señor Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es que es para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Pasan los versículo 23, viene y le dice, Jesús le dice: tu hermano va a resucitar, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, Jesús había dicho que se iba a manifestar con gloria en la situación de Lázaro.
Yo no sé cuál sea su situación, pero Dios se quiere manifestar con gloria en su vida a través de un mensaje como este. Tiempo después, ¿qué pasó con aquel que estaba muerto? El que estaba muerto salió de la tumba. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? 4 días después. ¿Fue cuando María y Marta querían? No. Fue cuando Jesús quiso. Mire, es necesario, iglesia, que usted sepa que las promesas bíblicas son para usted, son para cada situación en la vida que usted y yo tenemos, pero Dios lo va a hacer en su tiempo, en su forma, a su manera. Pero es necesario que usted le crea a Dios porque hay cumplimiento para cada promesa. Yo le pido que como está...